Estoy empezando a hablar muy despacito para asegurarnos de que estemos en vivo. Bienvenidos a esta presentación de libros, segunda presentación de libros del Simposio Nacional de Estudios Clásicos. Soy el moderador Alejandro Abrita. Hoy vamos a estar viendo cuatro libros muy interesantes, pero muy variados también. Vamos a comenzar esta presentación con una presentación múltiple de libros de diferentes publicaciones que hemos hecho en el contexto del proyecto iliada.com.ar. Después vamos a estar viendo el trabajo de 2021 de Pilar Gómez Cardó y Eulalia Vintró-Castells sobre Luciano, sobre el tomo 7 de las obras de Luciano. Y continuamos con Pedro Redondo Reyes, Mínima Filológica, para cerrar con Milagros de Lamo Lozano, en la edición de las sátiras de Tercio de Diego López. Les voy a pedir a todos que recuerden que el tiempo de exposición para cada una de las presentaciones es de 10 minutos. Si se ajustan a ese tiempo, vamos a tener mucho espacio para poder hacer preguntas y poder conversar, que sin duda es la parte más interesante de este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, siguiendo el orden del programa entonces, con la presentación de nuestros tomos de diferentes cantos de Ilíada. Pueden ver ahí en el programa que estamos presentando oficialmente los cantos 4, 5, 15 y 22 de la traducción comentada bilingüe, en realidad el texto bilingüe comentado de Ilíada. Acá tengo a todo al equipo que participó de la publicación, particularmente del canto 22, con algunos agregados nuevos de parte del equipo que está trabajando en el canto 24. Voy a mencionar los Kiwi Signs, empezando de mi izquierda a mi derecha. No sé cómo lo están viendo ustedes en la pantalla, porque este tema del espejo de Zoom me mareó un poco. Kiwi Signs, Juliana Belmoure, Emilio Cataneo, María Magiolakis, Gastón Prada, Santiago Sorter. Todos ellos participaron de la traducción del canto 22, y Candela Barón y Camila Dabel está participando ahora de la traducción del canto 24, que estará saliendo en algún punto del 2023, digo en algún punto porque ya nos hemos quemado con este tipo de anuncios, así que para qué repetir. La presentación va a ser muy breve, no tengo tanto para decir. Ustedes pueden consultar básicamente todo el material que nosotros publicamos en iliada.com.ar. Yo ahora les voy a compartir pantalla un minuto para que vean un poco lo que tenemos publicado disponible. Este es nuestro sitio de acceso abierto. En la parte de arriba pueden acceder a los dos modos de publicación. El texto también está abajo. La traducción anotada y el texto bilingüe comentado. Ofrecemos estos dos sistemas de publicación básicamente porque apuntan a dos públicos distintos. La traducción anotada tiene básicamente el texto español con notas introductorias. Está destinada a un público general. Mientras que el texto bilingüe comentado, les estoy mostrando la traducción comentada del canto 1, como pueden ver es el texto en español con algunas notas introductorias, al principio bastantes, pero esto después se reduce un poco. Mientras que para nuestro medio, por supuesto estamos todos entre especialistas, lo que nos interesa sin duda es el texto bilingüe comentado, donde pueden ver el texto griego y el comentario completo, tanto al griego como al español, y acá hay muchísimo material. Tenemos ya publicados 8 cantos, y en los cuatro que nos conciernen en esta presentación, tenemos, como decía, el canto 22, que hicimos en el contexto del taller de traducción y performance de la Ilíada, en el marco en el espacio que nos ofrece el Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires. Este taller es un taller abierto al que se puede sumar, se pueden sumar escribiéndonos ahí fztalleriliada.com.ar, fztalleriliada@gmail.com. El link lo pueden encontrar acá mismo en la página, acá mismo en este tercer párrafo. Y ahora estamos trabajando en el canto 24, pero vamos a continuar hasta terminar la Ilíada dentro de unos años. Somos realistas. El resto de los volúmenes que estamos presentando hoy, los volúmenes 4, 5 y 15, fueron traducidos por mí, así que su calidad es notablemente inferior, y eso lo digo con absoluta sinceridad, no es un gesto de falsa modestia. La traducción colectiva ha mejorado sustancialmente el resultado, pero digamos, ya hemos hablado de la traducción en otras de nuestras presentaciones, específicamente en la presentación del canto 22, así que hoy quería mencionar en un poquito más de detalle lo que pueden encontrar en el texto griego y el comentario y las notas,
Porque, por supuesto, la traducción es una traducción y hay mucho que hemos hablado y escrito mucho ya sobre el tema, pero normalmente yo, por un poco de modestia, dejo fuera falsa modestia. Totalmente falsa modestia. Dejo fuera la cuestión de las notas y los comentarios, pero ya tenemos publicados más de 1000 páginas de notas y comentarios a los volúmenes que están publicados, y específicamente en estos últimos textos, 4, 5, 15 y 22, estamos hablando de aproximadamente un poco más de 500, 400, 500 páginas de notas y comentarios, de todo desde desde notas puramente introductorias, explicando quién es un personaje, por ejemplo, quién es un dios, hasta discusiones filológicas específicas sobre pasajes puntuales o sobre problemas textuales. Esta es una aportación bastante significativa, particularmente en los cantos 5 y 15, que son los primeros comentarios específicos a esos cantos que se publican. En realidad nosotros tenemos comentarios específicos ya de los cantos 4, 22, de los que estamos presentando hoy, pero del canto 15 y 5 no había ningún comentario específico, sino que lo que estaba comentado estaba dentro del contexto de los comentarios generales, de Leaf, de Cambridge, etc. De modo tal que me gusta destacar este aspecto de estas publicaciones, porque efectivamente ocupan un espacio que no estaba ocupado antes. Más allá de esto, la verdad que no puedo resumir mucho más lo que hay, porque como naturalmente es un comentario, es absolutamente local. Nosotros organizamos el comentario, como pueden ver si entran a la página, en función del diseño que tenemos, un diseño del que se ocupó William Moore acá sentada, que no quiso hablar, pero la vamos a señalar especialmente porque se lo merece. Todo el comentario pueden accederlo online, y pueden accederlo no solo en la página, tienen las versiones para descargar, de manera tal que lo pueden leer en cualquier dispositivo, o incluso imprimirlo, si quieren imprimir las 200 páginas. Pero más pueden simplemente entrar al texto online y hacer clic en todos los entraditas donde pueden consultar todo. En este caso estoy entrando en el canto 1, que no entra dentro de este texto, pero básicamente el mismo sistema. Pueden ver el canto 5, como pueden ver prácticamente en todos los versos hay alguna nota, algún comentario, porque es, como les dije, un comentario bastante intenso. También les recomiendo, para que chusmen el sistema de navegación que tenemos acá en la página, también diseñado por Willem, que les permite hacer un recorte de tipos de nota y niveles de nota en función de sus diferentes intereses. E incluso también pueden modificar su sistema de navegación y sacar, por ejemplo, el texto traducido si no les interesa el texto traducido. Todo esto está explicado en la página principal de iliada.com.ar, donde lo pueden consultar. Lo importante es destacar, y con esto voy a cerrar mi parte de esta presentación, lo importante destacar es que esta es una parte de un proyecto mucho mayor de traducción y comentada de Ilíada, que está ocupando varios espacios vacantes. Una es la publicación en acceso abierto. No tenemos un solo comentario, y en el sentido estricto tampoco traducciones, aunque esto es un poco más complicado. En acceso abierto, ciertamente no en español de Ilíada, por lo menos no traducciones filológicas, y ciertamente no traducciones de los últimos 30 años, y de hecho no tenemos ningún comentario en español. No hay comentarios en español de Ilíada, hay versiones anotadas, pero hay versiones anotadas, estas versiones anotadas, en sentido estricto, no cubren los muchos espacios que hay. Tenemos una edición, la edición acá del Centro Superior de Investigación Científica, acá tenemos vamos a presentar otro libro de esta editorial en esta mesa, pero no es una versión comentada. Es una edición bilingüe, una excelente edición bilingüe, pero no es una edición comentada. Así que bueno, nada, estamos básicamente este espacio vacante que estamos tratando de cubrir con un enorme esfuerzo y trabajo, y que estamos recién empezando a cubrir, porque tenemos 8 tomos, hoy estamos presentando 4, pero nos faltan, digamos, 2/3 del poema. Estamos avanzando en eso, esperamos continuar
Esperamos publicar uno más este año y por lo menos 2 más el año que viene, así que estamos avanzando relativamente bien. Voy a cederle ahora la palabra a Kiwi, porque ella quería decir algo que me parece muy importante y me pareció mucho más interesante, me pareció todo más interesante que lo dijera ella que lo dijera yo, que a mí ya me han escuchado tanto en este simposio, van a seguir escuchándome. Yo soy parte de esta escaloneta numérica con Alejandro, y hay una frase de Groucho Marx que dice, muy conocida, es: nunca aceptaría entrar a un club que me aceptara a mí como miembro. Pero lejos de esto, esta vez estoy muy contenta de que me hayan aceptado y yo haber dado el paso, y es que quiero invitarlos también a este club que inicialmente yo, con un griego hace 30 años, un solo griego uno con la profesora Uber, me animé a cruzar y los chicos me recibieron. Esto es para decirles que no hace falta tener un griego 8, acá en este equipo muchos sí, ya están en ese nivel, pero que también se puede compartir un jueves a las 5 de la tarde este taller performático de traducción colectiva, donde tenemos como punteos un poco de bolero, de tango, y el texto está vivo, lo disfrutamos, y bueno, entre en este grupo que es muy heterogéneo y es como un lindo menú de la tarde, hay actores, divos de la noche, futbolistas, músicos, cocineras, jugadoras de handball, esquiadoras y pimponeras, cordobeses y veganos. Así que los invitamos a probar, disfrutar este momento, porque es una lectura en vivo, entre la atención y la facilidad de esa página que es es un ágora festivo, entretenido, que prueben estar y sostener. Bueno, muchas gracias, Kiwi, la verdad, por las palabras, porque sí, los invitamos realmente a unirse, a conocer nuestro proyecto, porque siempre estamos recibiendo gente nueva y nos encanta que el proyecto se expanda. Vamos a dejar las preguntas. Sí, Marta, sí, nos divertimos. Y tratamos de divertirnos. Además, eso es parte de como decía, no, lo decían, creo que no, ya ni me acuerdo. Sé que lo dije, pero ya no me acuerdo. Sí, ayer creo que lo decía, ¿no? Que parte del ejercicio intelectual tiene que ver con el entretenimiento, y si uno no se está divirtiendo, no está haciendo las cosas bien. Cognitivamente hablando, se puede demostrar científicamente. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final, como para asegurarnos de llegar todos a tiempo y que nadie tenga que correr. Cumplidos los 10 minutos de nuestra presentación, vamos a pasar a la segunda de las presentaciones de esta mesa. Disculpen, no quiero decir nada mal, así que voy a leer. Es la presentación del libro Luciano, el 7º volumen de las obras de Luciano, después de 60, un trabajo que continúa después de 60 años de publicaciones, de la colección Alma Mater, del Centro Superior de Estudios de Investigaciones Científicas. Corríjame si lo estoy diciendo mal. De España, de Madrid particularmente, de Pilar Gómez Cardó, los autores Pilar Gómez Cardó y Eulalia Vintró Castells, de vuelta, ahí corríjame si estoy pronunciando bien el nombre, de 2021, publicado a principios de 2021, que nos está siendo presentado ahora. Así que, Pilar, supongo que te cedo la palabra a vos, tus 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir un documento que había preparado y que intentaré, bueno, iré rápido para no entretenerme, ni entretenerlos, ni pasarme del tiempo. Bueno, gracias a la organización del simposio por aceptar esta breve presentación. Y en efecto, como se decía hace un momento, al ver que había presentación de libros en este contexto, no solamente porque este volumen apareció hace apenas un año, el hecho de esto que se ha comentado, es decir, bueno, llevamos 60 años, claro, parece que los llevemos, pero lo que querría destacar es que esta ha sido siempre una labor de equipo, al menos en su segunda fase. Bueno, ahora esto no pasa. Estos libros, tenemos problema, esto no pasa adelante. Ustedes sí, perdón, siguen viendo la primera imagen, ¿eh? Bueno. Sí, estamos viendo la primera imagen, sí, no estamos viendo la segunda. No sé cómo seguir adelante. Voy a compartir de nuevo y no voy a darle a pantalla completa. Perdonen un momentín, porque...
No, aquí. Bueno, sigue sin dejarlo hacer. Bueno, a ver, pues voy a seguir para no entretenerme más. Esta es una, como os he comentado también, esto no es una edición comentada, es una edición bilingüe y por lo tanto lo que tiene es el texto griego con el aparato crítico, la traducción y notas a la traducción. Huelga decir que nosotros hemos intentado suplir esta parte de comentario con notas abundantes y el máximo extensas posibles que permite el espacio de esta estructura de libro, de una colección que es una colección bilingüe, la única en España bilingüe y con una larga tradición que se remonta a principios de los años 50. Es una colección fundada en Barcelona y que después por el profesor Mariano Bassols de Climent y que después en los años 70 el profesor Rodríguez Adrado incorporó entre las publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una colección que no ha interrumpido su publicación a lo largo de todos estos años y cuenta con numerosísimos volúmenes. Para nosotros es el séptimo. Los dos primeros fueron iniciados en la década de los 60 por el profesor Alsina, catedrático de la Universidad de Barcelona, y en estos dos primeros volúmenes, que es lo que yo quería un poco justificar, estos dos primeros volúmenes, el profesor Alsina incluyó, yo diría, conociéndolo, las obras que le gustaban o que en aquel momento le interesaban. En estos volúmenes teníamos pues diálogos de dioses, diálogos marinos, el sueño y en el segundo volumen los diálogos de muertos, del aficionado a las mentiras o la muerte de Peregrino. Claro, cuando a finales de los años 90 se propuso a un equipo de la Universidad de Barcelona, liderado por la profesora Montserrat Jufresa, continuar, ya muerto el doctor Alsina, continuar con esta publicación, la primera cosa que nos planteamos era cómo organizábamos los volúmenes, porque claro, nosotros queríamos hacer, y va a ser la edición completa de Luciano, partiendo del manuscrito Gama, manuscrito el Parisinos Graecus 90 del siglo X, que es el manuscrito más completo de Luciano. Claro, con esta selección que se hizo en los dos primeros volúmenes quedaba completamente descartado poder empezar siguiendo el orden del manuscrito, con lo cual optamos por agrupar temáticamente las obras o obras que tuvieran intereses parecidos de carácter retórico, etcétera, siguiendo dentro de cada volumen, en efecto, el orden establecido en el manuscrito. Yo en la presentación, si ustedes lo hubieran podido ver, pues tenía un desglose de todos y cada uno de estos volúmenes, pero bueno, ustedes lo pueden consultar en la propia página web de la edición del Consejo. En este volumen número 7 nosotros hemos agrupado 12 obras que no son de las obras más conocidas de Luciano, porque claro, a medida que vamos completando los volúmenes, pues ya vamos terminando y la selección resulta más difícil. Tenemos lo que sí reúne, porque claro, vamos a ver, la primera cuestión es, en primer lugar, intentar clasificar a Luciano desde un punto de vista formal es una empresa bastante imposible, porque hay diálogos, hay obras narrativas, hay obras que podríamos llamar ensayos, y qué entendemos por diálogo en el caso de Luciano, hay cartas, etc. Entonces, si vamos al contenido, también tenemos aquí una traición, porque Luciano es de estos autores que una determinada forma necesariamente no vehicula un contenido, ni un determinado contenido o un tipo de contenido es siempre vehiculado por una misma forma. Eso nos lleva a que en este volumen, lo que sí, y es lo que también quería transmitir en esta presentación, que encontramos obras retóricas, proemios, prolalia, como la Hipias o las Termas y sobre la sala, o Zeuxis o Antíoco. Encontramos diálogos como Imágenes, en defensa de las imágenes, Prometeo, Asamblea de dioses, sobre la danza, Anacarsis. Encontramos una extensa carta que es un bio sobre el profeta que llama a Luciano Pseudomantis, que es Alejandro de Agunutico, o encontramos
ensayos, pongámoslo entre comillas, como es acerca de los sacrificios o acerca de la astrología. Bien, lo que sí se encuentra son dos cosas y serán los dos elementos que quiero destacar. Es el sello, la esfragis, diríamos en griego, tan propia de Luciano. Por un lado, en todas estas obras, por un lado, ese virtuosismo técnico donde se hace evidente esa capacidad, esa innovación compositiva con la mezcla, con la mixis como principio básico de la producción luciánica, un espléndido dominio de los recursos retóricos y esa ingeniosa aplicación de la doctrina de la mímesis, que es el eje nuclear de la segunda sofística. Jamás Luciano la aplica de una manera sistemática, de una manera rígida. Encuentra siempre esos caminos para dar originalidad a sus textos y a sus escritos. Y sobre todo también esa capacidad y esa habilidad extraordinaria en todo lo que es la creación ficcional. Y en el uso del lenguaje, por supuesto. Pero todo eso aderezado con el espíritu crítico propio de Luciano, que le permite un distanciamiento como autor y marcado siempre por el humor, la mordacidad y la sátira. Entonces nos encontramos con esa técnica retorique aprendida, pero no reproducida mecánicamente, y sí que, si tuviera que destacar un hilo conductor de estas 12 obras, es, aparte de ese dominio técnico desde el punto de vista de Luciano, ese sistemático ataque del samosatense contra todo lo que significa la estupidez humana, la superchería, la ingenua credulidad de los hombres, combinado con todo aquello que es ostentación y que es falso saber, lo cual imprime esa mirada sagaz a la propia tradición griega, marcada con la observación crítica. Así tenemos que nos plantea, por ejemplo, en Prometeo, los elementos esenciales del mito de Prometeo, pero el propio Prometeo es calificado de sofista, porque lo que se reproduce en esta obra es una especie de, bueno, Prometeo dice, como tengo tiempo mientras no viene el águila, pues vamos a hacer un debate judicial, aunque no me sirva para nada, ya sé que no me vais a salvar. O, por ejemplo, en el caso de Imágenes, es esa apelación a obras de la tradición artística griega para configurar con la palabra el retrato de una mujer, pero al mismo tiempo hay encubierto quizá un elogio del propio emperador o de la favorita del emperador, o lo mismo sobre la danza o sobre la astrología. Por otra parte, hay dos pequeños elementos que son obras que también las podemos leer como lectores del siglo XXI desde un punto de vista de su modernidad. Por ejemplo, en Anacarsis, donde hay ese diálogo entre Anacarsis y Solón, poniendo en cuestión algunos aspectos de la tradición y de la paideia griega que no comprende Anacarsis, y nos podemos plantear realmente la paideia, la educación, el formalismo, que incluye un cierto formalismo, es un valor universal, es una particularidad. Bien, creo que es algo que en una sociedad plural y globalizada como la nuestra puede resultar realmente también interesante de ver. Bien, por todo ello, creo que estos elementos, o por ejemplo, en Zeuxis o Antíoco, hay un rasgo muy moderno en la obra de Luciano, es un rasgo muy moderno para un autor antiguo, donde se nos presenta a Luciano preocupado por la difusión de su obra. Evidentemente, coge el ejemplo del mayor artista del clásico, como fue Zeuxis, etc. En todo caso, yo creo que es un canto o el conjunto de obras, quizás después de trabajarlas, de comentarlas, de anotarlas, etcétera. Yo traía algunos ejemplos, pero bueno, así ustedes intentarán conseguir el libro y leerlo. Creo que es un magnífico reflejo de lo que representa la paideia en ese siglo II, cómo la paideia señorea todas las distintas reelaboraciones del pasado literario, eje de la segunda sofística, y la aportación de Luciano con ese toque incisivo, satírico y paródico. Luciano, si ustedes leen cualquiera de estas obras o en su conjunto, se presenta como un auténtico pepaideúmenos, un observador mordaz y un hombre de su tiempo. Y ahí les invito a leer, por ejemplo, la descripción de las termas, Hipias o las termas, donde es un perfecto conocedor de algo tan esencial en el Imperio Romano, en el mundo romano, como son unas termas. Por tanto, es un escritor griego, efectivamente, pero un hombre sobre todo del Imperio Romano. Gracias.
Gracias, Pilar, muchas gracias por una excelente presentación y por atenerte al tiempo también. Lamento no poder haber podido ver bien Sí, la yo también. presentación. Después, de todas maneras, quizás ya que estamos transmitiendo por YouTube, después podemos subir los archivos y a Vale. través de un link compartirlos para que quien lo quiera ver el video en diferido por YouTube pueda también De acuerdo. Entonces descargarlo. les mando a ustedes por correo la presentación. No particularmente a la organización. Quería, antes de proceder a Pedro, mandar un saludo a la autora que no estuvo presente con nosotros, a Caterina Stripeikis, que nos está viendo por YouTube y nos está mandando saludos. Así que ella está con nosotros, aunque no está en nuestra presentación específicamente, está acompañándonos desde sus lares bávaros, donde está ahora Caterina. Bueno, entonces continuamos con la tercera presentación de Pedro Redondo Reyes, Mínima Filológica hacia una fundamentación filosófica de la filología griega, de Ediciones de la Universidad de Murcia, donde el doctor Reyes es profesor, así que cedo la palabra para sus 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pues lo primero de todo quiero agradecer a la organización del simposio, a la Universidad Nacional de La Pampa y a la Asociación Argentina de Estudios Clásicos la oportunidad que me ha dado de presentar este volumen, que es un volumen un poco, bueno, extraterritorial, por decirlo así, en el mundo de la filología clásica, pero estoy muy orgulloso y contento de estar aquí y presentarlo a la comunidad científica. Si me permiten, voy a ser muy breve y me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación que me va a ayudar, creo, a presentar el volumen. Bueno, el libro que les quiero presentar es un ensayo que viene precedido de un texto del filósofo español Francisco Fernández, que fue profesor de la Universidad del País Vasco, que presenta el libro de una manera general y hace algunas observaciones sobre la literatura ensayística y especializada en el mundo de las humanidades. Pero entrando en lo que es propiamente el texto, pues es un ensayo publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, en la colección Editum, en un sello especial llamado Signos, y les proporciono ahí la URL porque es ahí donde tienen los metadatos relativos al ejemplar, al volumen. Y es un volumen realmente, bueno, voluminoso porque tiene más de 500 páginas. Y se trata de un ensayo que, como se dice en la introducción, pues pretende situarse en el debate mantenido en los últimos años por autores, tanto filólogos como filósofos, de la talla de Hans Ulrich Gumbrech, Werner Hamacher, el italiano Ezio Raimondi o el español Joaquín Rubio Tobar. Es un debate que es el de la autopercepción de la filología como disciplina autónoma. Un debate que hunde sus raíces en aquella que fuera llamada por Friedrich Schlegel la filosofía de la filología, ya a principios del siglo XIX y finales del XVIII. Este libro que les presento se trata de un texto destinado sobre todo a los filólogos que reflexionan sobre su propio quehacer. Mantiene, a mi juicio, un nivel técnico muy alto, dado que no solo discute y pone en cuestión aspectos filológicos, sino también filosóficos, sobre todo de la filosofía analítica. Y al mismo tiempo plantea en su núcleo la cuestión de los principios a nivel metodológico y de fundamentos que toda disciplina tiene sobre sí misma, sobre sus alcances teóricos y prácticos. El ensayo está, a nuestro juicio, justificado porque no es frecuente el debate interno de la propia filología sobre su naturaleza, el cómo es posible que a través de las formas que ha adoptado en las diferentes épocas, desde los alejandrinos, con los humanistas, con la filología alemana y hoy día incluso con discursos que rivalizan con el paradigma clásico, pues cómo es posible, digo, que se haya podido constituir una disciplina que nació en Grecia como tecne, vinculada íntimamente a la gramática, y que no solo es de naturaleza histórica, sino que la propia historia, esta con mayúsculas, ha propiciado sus propias interpretaciones de los textos. Concretando sobre su disposición y contenido, pues les he traído aquí en 2 diapositivas el índice. El ensayo discurre a lo largo de 7 capítulos que pueden ver en este índice. Sin embargo, la estructura es algo más compleja, no está reflejada aquí del todo, porque si bien los capítulos son 7, que los tienen aquí, etimología, significado, la metáfora,
sobre la serie inaccesible, que es una discusión sobre algunas tesis de Giorgio Colli, el enigma griego, posibilidad de historia, donde se trata la relación entre filología e historia, y ya propiamente un capítulo dedicado a la filología clásica, pues estos capítulos se distribuyen a lo largo de subcapítulos o epígrafes que son completados y discutidos a veces aporéticamente por escolios. Esta forma la entiendo como un homenaje al origen mismo del comentario filológico más antiguo y primero. Después por notas, que a menudo son extensas y discuten con aparato bibliográfico las tesis de los epígrafes principales. La idea principal y la idea motor que lo organiza todo es la de que cada capítulo conforma una tesis derivada del anterior y los escolios y las notas la matizan. Es decir, se parte de unas tesis que ahora explicitaré y el libro pretende llegar a una conclusión de tipo teórico, pero también manteniendo, digamos, los pies en el suelo a partir de la propia praxis filológica, que ya tiene una experiencia acumulada muy importante. Se trata entonces, como digo, de un discurso teórico que parte de unas premisas. Partimos del núcleo último de cualquier discusión en Grecia sobre la palabra, es decir, la etimología. Este es nuestro punto de origen. A partir de aquí se estudia la etimología griega frente a lo que entendemos por tal en la actualidad, que es más bien una historia de la palabra, también su papel en la lingüística comparativa, y se hacen excursus en esta parte hacia el problema del origen del lenguaje y la discusión sobre el signo lingüístico tal como se vio en la antigüedad. Dicho decurso teórico avanza en los puntos siguientes a través del problema del significado. De ahí se pasa al significado literario o tropo por excelencia, que es la metáfora, a la que se estudia desde la filosofía analítica, y las aportaciones, por supuesto, de los autores antiguos. Los capítulos sobre la metáfora ponen a esta en relación con el ainos, y este es uno de los temas centrales del libro, el enigma griego, atendiendo a algunos pasajes de Aristóteles donde se establece una genealogía en la poética entre ambos conceptos y la preeminencia final de la metáfora en la poética clásica. El epígrafe siguiente de la serie Inaccesible entra en diálogo, como he dicho antes, con Giorgio Colli, y el resto de los capítulos hasta el final discuten, presentan textos que pueden contribuir a una aquilatación de toda la discusión anterior, y en general, como es un libro de corte no solamente filológico, sino filosófico, todas las tesis están siempre puestas en cuestión, no dialógicamente, pero sí a través de las voces de los diferentes autores que son citados y discutidos críticamente. De modo que es un discurso al mismo tiempo sumamente técnico, pero lábil, una labilidad que está plagada de contradicciones y supuestos acríticos que son denunciados en determinadas prácticas filológicas, pero en definitiva lo que hemos intentado hacer es una aportación a un pequeño discurso teórico, filosófico, que es ciertamente, a mi juicio, marginal en la filología clásica, que es una reflexión sobre los límites y alcances de la disciplina. Estos límites y alcances de la disciplina, desde mi punto de vista, están solamente pueden entenderse desde el propio quehacer práctico de los filólogos, cuáles son los supuestos a menudo acríticos, como ya dijera en el siglo XIX Hausmann, este filólogo inglés, que tienen los filólogos cuando hacen crítica textual, por ejemplo, los círculos viciosos que Jacques Legel en su época denunció. Todo esto es puesto de relieve en el volumen y lo discutimos críticamente, manteniendo un diálogo en el que no pretendemos llegar a ninguna conclusión definitiva, porque siempre hacemos digamos de abogado del diablo, ¿no? Con nuestras propias posiciones. Por último, el volumen se cierra con un epígrafe, que es el de la filología clásica, que pretende ser solamente una conclusión provisional, como digo. Se estudian en él, creo que es el capítulo más importante de todo el libro, los conceptos de texto en filología clásica, que es un concepto, desde mi punto de vista, bastante discutible y al mismo tiempo discutido, y el lugar de la filología en su tarea de emendatio, y como decía un filósofo italiano, Giorgio Agamben, en el que cómo situar esta filología en el quicio entre la verdad, que para Quintiliano era la emendata lectio, es decir, la propia labor del crítico textual, y la transmisión, es decir, la idea de canon.
es ahí donde a mi juicio se sitúa el quehacer filológico, entre estos dos vectores, ¿no? El problema que se plantea en este último apartado es la pregunta por el evento, que es un término técnico de la filosofía, digamos, de la metafísica más actual, que da origen a la disciplina, entendiéndolo como un principio ontológico al modo en el que se puede justificar una disciplina. Por ejemplo, la gramática comparada parte del supuesto ontológico de que hay una protolengua que reconstruir, ¿no? Pues nosotros entendemos que la filología tiene sentido en tanto que hay un texto que restituir y una interpretación que dar al texto. En el caso de la filología observamos tensiones que no siempre han sido bien resueltas entre los textos que se pretenden una realidad material, pero que en realidad son fenómenos esquivos porque son resultados de un precipitado histórico. Y una labor de enmendatio que cae, como he dicho, en círculos viciosos. Es decir, por poner un ejemplo, pues el hecho, como dice Hausmann, de que nos parece correcta una lección porque está en los códices que al mismo tiempo tenemos que corregir. Es decir, corregimos con criterios que nos proporciona aquello que debemos corregir. Esto es un pensamiento de Hausmann que recogen algunos autores posteriores, como Gumbrach, por ejemplo. En definitiva, lo que planteamos aquí es una introspección filológica, una vuelta a la idea de lo que es la filología y en concreto la filología clásica. Una disciplina que en las sociedades modernas busca su lugar entre una posición elitista, esta es una observación ya antigua de Luciano Cánfora, y el convencimiento de que lo clásico es un universal, la idea de lo clásico. Y dialogamos no solo con los propios autores clásicos, sino con los filólogos de todas las épocas que han hecho esta suerte de metafilología y, por supuesto, con los filósofos. El resultado pretende iniciar un diálogo y esa es nuestra esperanza y nuestro objetivo, que está abierto a toda la comunidad científica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias de vuelta también por ajustarte al tiempo, a ambos otra vez. Como dije, vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a cerrar esta presentación entonces con el libro de la doctora Milagros del Amo Lozano, publicado en 2021, Diego López, Las sátiras de Percio, texto latino y traducción extraídos de su declaración magistral, edición y estudio de Milagros del Amo Lozano, de la editorial, disculpen porque lo tengo acá y lo tengo que leer, publicado en Janus Digital, en acceso abierto, en la editorial edita el Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea Española. Lozano, sus 10 minutos. Buenos días para los argentinos. Aquí pasan ya las 3:30. Muchísimas gracias a los organizadores por a la Asociación Argentina de Estudios Clásicos, a la Universidad de La Pampa y a todos los que ahora me están escuchando. El libro que presento está editado en A Coruña por esta editorial Ciele y también online como anexo de la revista Janus Digital. Y versa sobre la obra de un humanista extremeño de Valencia de Alcántara que en Burgos en 1609 publicó su Aulo Percio Flaco, traducido en lengua castellana por Diego López, con declaración magistral. ¿Ven la segunda diapositiva? ¿Ven ustedes la segunda diapositiva? Sí, la estamos viendo, Milagros. Vale, gracias, es que no sabía. Se hizo luego una edición en Madrid junto con su trabajo sobre Juvenal en 1642. La versión que presenta Diego López de Percio, como él dice, es declaración magistral, no es una traducción exenta, sino que, como él mismo anuncia en el prólogo,
presenté el romance con la orden de la construcción, junta con el latín, etcétera, y habla de que explicará las dificultades, asimismo alude a la mucha moralidad que se desprende del poeta, y él lo que hace es seleccionar un fragmento, no siempre igual, de la sátira, y luego presenta el comentario y que secciona en lemas ese texto y presenta la traducción y el comentario, cuando considera oportuno, de ese Jaez que ha dicho en el prólogo, historias, antigüedades, etc. Su obra surge, su traducción surge en el siglo XVI, un momento en el que es claro que en España sí que interesa mucho Persio, pero si ustedes ven, en Europa solo han tenido lugar 3 traducciones. En cambio, sí que desde la Editio Princeps ha sido objeto de muchos comentarios. Aquí tienen los más importantes comentarios humanistas. Con todo este material contaría Diego López para su trabajo. Sobre todo las explicaciones del poeta, ya que la traducción de Bartolomé Melgarejo, realizada en México alrededor de 1940, nunca vio la luz. Yo la edité en 2011, pero ni la conocería, ni aunque la hubiera conocido le ayudaría, porque era una versión parafrástica. Lo que sí le ayudaron fueron los comentarios hechos por humanistas hispanos, el de la Interpretatio de Nebrija de 1503 y la Efrasis de su maestro el Brocense de 1599. Ambos trabajos se ven, y también muchos de estos humanistas que aquí ven ustedes. Damos un repaso al índice. Ven que primero he hablado de los 2 autores, repasamos las pocas noticias biográficas que hay de Diego López, de la fortuna tanto de Persio como Diego López, y de la obra del humanista, y luego ya nos encargamos del texto y la traducción de Diego López. Recordamos, insistimos, es la primera traducción a nuestra lengua y nosotros presentamos una edición bilingüe, porque la traducción tiene que ir unida a un texto y nos interesa saber qué texto leía Diego López. Porque cuando él pone el fragmento, ese texto previo no siempre coincide con lo que luego pone inmediatamente antes de la traducción, lo que llamamos lema. Tras un profundo análisis de la declaración magistral, nosotros hemos intentado averiguar cuál es el texto que pretendía poner López, cómo leía a Persio López, partiendo de la traducción, lo cual refleja los lemas. No obstante, alguna vez nos hemos apartado, en pocas ocasiones que justificamos convenientemente, y también vemos la relación que hay con las lecturas que aparecen en las obras de Nebrija y el Brocense. Luego hacemos un estudio de la traducción de Persio, empezando por su teoría sobre las traducciones y cuál es su manera de traducir, cómo pone sobreentendidos, qué cosas omite, cómo aplica esa moralidad que él percibe en el texto del satírico, cómo lo refleja de alguna manera en la traducción, cómo vierte los nombres propios, en fin, un análisis en detalle, incluido el léxico que utiliza en esa traducción, así como su manera de verter las metáforas o de actualizar determinados vocablos. Luego viene ya nuestra edición, donde, aunque pongamos aquí nuestra intervención, prácticamente no hemos intervenido, sino que hemos puesto el texto que creemos que prefirió el extremeño, digamos que la edición bilingüe que la había traducido, y luego ya viene el texto y la traducción de las sátiras, seguido de un índice onomástico y la bibliografía. Este es un ejemplo de las tablas que ofrecemos, en las que hemos tenido en cuenta el texto previo de las 2 ediciones de las que hemos hablado, las lecturas que aparecen en el lema, que no siempre coinciden, la que hay en Nebrija y en el Brocense, y también la que aparece en la edición ascensiana en 1523,
que recoge muchos de esos comentarios humanistas que antes hemos visto. No se ve muy bien, pero en marrón he señalado lugares en que coinciden el texto previo y el lema. En azul, el verso 19 de la sátira 1 y en el verso 55, nosotros citamos dícito, que es lo que hay en el lema. Lógicamente, por ejemplo, en el 55, diciti, a lo mejor hasta es una errata, no sabemos. En verde está uno de los pocos lugares en los que editamos lo que hay en el texto y descartamos el lema porque Venter, evidentemente, aquí es una glosa, quizá Diego López se les puede llevar, del aqualiculus, que es un japas de Percio, con el que va este adjetivo pinguis. Y también aquí en el verso 8 tienen un ejemplo en que descartamos texto y lema, porque como ya decimos, partimos de su traducción y su traducción por una adversativa no nos permite evitar la interjección. Como vemos, coincide con lo que leyó Nebrija, que está casi siempre el comentario de Nebrija está detrás de lo que él hace. Podríamos decir que lo que hace Diego López es lo mismo que habían hecho Plautius o Badius o Nebrija, pero en castellano. O sea, aquellos comentaristas habían explicado al poeta en latín y él lo hace en castellano. Bien, recojo luego algunos ejemplos de esto que les digo, pues cuando evitamos el lema, por ejemplo, abaqui, que es lo que hay en Nebrija, o flamma, que es de las pocas veces que coincide con su maestro, o el texto, además del que he mencionado de Pinguis, pues aquí está Sunto, por ejemplo, la traducción revela, dice, serán los principales, no podemos mantener sun, lógicamente es Sunto. Aquí tenemos ad, también otro, honore, y luego también he puesto algún ejemplo de cómo actuamos en nuestra edición respecto a la traducción, ya que en estos sobreentendidos, por ejemplo, que pone y que ya incorpora en la traducción, pueden verlo aquí, dice, skiniket jubat, pues nosotros traducimos, entre paréntesis ponemos lo que él ha añadido, que me aprovecha haber deprendido. Como también hemos tenido que intervenir adecuando la concordancia, muchísimas veces un adjetivo va con el último sustantivo que ha mencionado, ya que muy a menudo traduce un término por 2 o por 3 o por 4, ahora mostraré algún ejemplo. Aquí ponía él para escribir un bosque o selva sagrada, nosotros para escribir un bosque sagrado, y ahí tienen otro ejemplo más. También había puesto ejemplos, pero esto los voy a pasar, de cuando omite el lema, sin embargo traduce, como aquí, solo voy a mencionar este, ¿no? No ha puesto nutriki, está en el texto en 249, pero sí que traduce, no mando que pida la ama, ¿no? Y esto es un ejemplo de varias traducciones, ya les he dicho que al menos 2 siempre, ¿no? Cantare dice escriben y cantan, aquí en rojo tienen ejemplos de 3 traducciones, incluso este de la sátira sexta, en que da 4 traducciones de mercare. Esto es un ejemplo de cómo esa moralidad que él aprecia y que quiere transmitir la refleja en algunas traducciones, aquí bulbas, con el rata bulbar, vierte para sentaderas, o eu sale en la sátira 2, o la hombre de mala vida acaba, ¿no? O esta actualización de nummi por los reales, la omisión o el pasar por alto, diciéndolo, los pasajes escabrosos, como a menudo ha pasado siempre con este tipo de texto de los poetas, a veces lo dice en latín, impenen ides contrapuben en non explicatus, quia in honesta res est, y otras veces pues, en español no lo va a explicar porque son palabras lascivas y deshonestas. Así es como aparece en nuestra edición, a la izquierda el texto latino, con un abundante aparato crítico que recoge las lecturas que están en las tablas, y en la derecha está la traducción, a la que hemos intentado poner número de verso y abundantes notas que o dan cuenta de por qué se explica esa traducción, o de algún vocablo raro, o de alguna cuestión de realia,
comentario que siempre apoyamos en lo que aparece en la declaración magistral. En fin, nada más, esta es la contraportada del libro. Creemos que es un trabajo muy importante, el de Diego López, la primera versión. Mostrarlo bilingüe creo que es una gran aportación a la filología clásica, ya que es una traducción y comentario que sigue estando vigente. En las obras del profesor Dolç en catalán y el comentario en el siglo XX es muy mencionado Diego López, y en los trabajos posteriores de estudiosos sobre las sátiras, siempre, ya sea a través del propio profesor Dolç, ya sea partiendo de estas ediciones de 1609 y 1642, siguen teniendo vigencia en los estudiosos contemporáneos de Persio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milagros. Bueno, cerramos entonces la parte oficial de presentación. Segundo. Pasamos ahora entonces a la sección de preguntas. Ahora volví con el equipo, fíjese, la magia de la tecnología. Para los que habilitamos las preguntas a los que estemos en la reunión de Zoom, pero también a los que nos estén siguiendo por YouTube, yo estoy conectado también, así que pueden hacer las preguntas que quieran en el chat de YouTube. De hecho, ya vi que le preguntaron al doctor Reyes justamente por el sitio de descarga de compra de su volumen, así que si quieren hacer preguntas también por el vía chat de YouTube, no dejen de hacerlas y las leemos en simultáneo. Bueno, entonces habilito las preguntas en principio para los que estamos conectados acá. Mientras tanto, si alguno quiere hacer preguntas por el chat de YouTube, vaya escribiéndolas. Hay días de preguntas, puedo empezar yo a hacer algunas preguntas. Quería primero preguntarle, muchas gracias a todos, voy a decirlo ahora, la formalidad, muchas gracias a todos por atenerse al tiempo de la presentación. Hemos sido tan eficientes que nos queda muchísimo tiempo de mesa para conversar. Quería preguntarle primero a Pilar, si están planeando, además, más allá de la presentación específica de continuar más allá de continuar con la publicación, si están trabajando en reediciones de las traducciones, de las ediciones anteriores, de los textos que ya fueron saliendo de los volúmenes, y cómo están trabajando en la relación de los nuevos volúmenes con los anteriores. Algo mencionó, pero quería ver, digamos, porque ahí tuvo un sistema de metodologías y cuestiones de coherencia, si encontraron alguna dificultad en ese aspecto, algún desafío interesante que hayan tenido que superar. Y además, sí mismo, reitero, si están pensando en reediciones de las primeras ediciones, por lo menos quizás cuando termine el recorrido. Bueno, interesante pregunta. En primer lugar, sí, claro, el objetivo básico en este momento es acabar el recorrido, porque serían como mínimo hasta el volumen 8, 9 y quizá 10 si también incluyéramos los supuestos pseudo, porque hay obras que todo el mundo está de acuerdo que no son de Luciano, otros que sí. Entonces, claro, nosotros mismos desde los volúmenes el primer volumen de esta retoma de la edición de Luciano fue en el 2000, siguió después en el 2003, 2005, 2007, bueno, 2013, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros mismos ya encontramos una diferencia importante respecto a qué manuscritos podíamos manejar, porque desde el principio que solo teníamos 4 manuscritos conseguidos a través del microfilm, bueno, como todos ustedes saben o han sufrido, ¿no? A través del microfilm, de la fotocopia, que a veces está más borrosa la fotocopia que el manuscrito, etcétera, etcétera, a poder llegar a muchísimos manuscritos que ahora están digitalizados, sea en la Biblioteca Nacional de Francia, sea otros manuscritos. Claro, eso ralentiza también el proceso de edición porque hay más posibles variantes. Lo seguimos teniendo como matriz el manuscrito que mencioné, Gama, que es de las 2 familias de la edición de Luciano, el básico de la familia Gama
y también el manuscrito que está en Viena, el manuscrito beta, o sea, el manuscrito B, que es del siglo también X-XI, y que es la matriz del otro corpus de familia. Un objetivo que sí que nosotros nos planteamos como equipo, aparte de mi compañera, la doctora Eulalie Vintró, pues también la doctora Jufresa, la doctora Mestre, es el hecho de que intentamos restituir y respetar al máximo el texto del manuscrito. Porque claro, también trabajamos con las ediciones completas de Luciano. La más moderna es la de los años 70 de MacLeod, y han ido apareciendo volúmenes en Belles Lettres que empezó Jacques Bompard, y han seguido algunos, y van siguiendo algunos de sus discípulos. Y entonces, bueno, como todo el mundo, que ustedes mismos también antes creo que han hecho un comentario en la presentación de Ilíada, a veces cuando te pones a editar un texto, la principal batalla no solo es con los manuscritos, sino llegar a entender el filólogo de no sé qué año y de no sé qué época llegó a entender, o por qué demonios, perdonen la expresión, por qué demonios hizo una corrección en un sitio donde al menos los manuscritos que uno tiene en la mesa son unánimes, ¿no? Entonces, claro, eso es interesante, el hecho de que paralelamente, como seguramente muchos de los que me están escuchando, cuando haces una edición crítica, eso lo vas complementando pues con estudios, con trabajos parciales, con presentaciones de puntos concretos del texto, donde, claro, creo que también es importante cuando, y como en la presentación del fantástico libro que nos ha hecho Pedro, felicidades por esta obra y esta empresa, pienso que, claro, en la filología todos somos eslabones de una cadena que se va haciendo, y aunque nosotros nos gustaría habernos encontrado con Luciano, o ustedes seguramente con Homero por la calle algún día, tenemos muchos intermediarios. Entonces creo que para nosotros el objetivo principal es este. Entonces creo que respecto de los primeros volúmenes sí que nosotros hemos podido, pero también por condiciones de trabajar en equipo, por condiciones de tener acceso a más manuscritos, etcétera, quizá ser más exhaustivo, ir a la lectura directa de los manuscritos. Esa es la lectura directa del manuscrito, e intentar restituir el texto más luciánico, porque también hay intervenciones de índole moral, temporal, coyuntural, como las traducciones. Seguro que cualquier traducción de la que ustedes presentan hoy, o esta que yo presentaba, o la que nos presentaba la profesora del Amo, dentro de 60 o 50 años les parecerá arcaica a quien la lea. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, esa es la traducción que se actualiza permanentemente. Bueno, esta diferencia entre una edición y una traducción. En teoría, claro, una debería durar más que la otra. En la práctica no pasa tanto. Nos preguntaba la profesora Steinberg desde YouTube. Leo acá el comentario en el chat. Fascinante el estudio de la edición de Percio de Diego López. ¿Cómo hacer para lograr una edición tan compleja y de acceso libre? Y felicita a la doctora del Amo también el mismo comentario. La doctora del Amo ya mandó por acá por el chat de Zoom el link de acceso libre. Supongo que lo estarán copiando en YouTube, si no ahora mismo lo hacemos. Si la palabra, pues la pregunta es una pregunta un tanto amplia, ¿cómo hacer para lograr una edición tan compleja y de acceso libre? Pero bueno, la transmito. Hola, no sé si pregunta cómo conseguirla o cómo he hecho para realizarla. Es ambigua para mí la pregunta. He entendido en primera instancia que lo que pretendía Paola Druille era conseguirla, ¿no? Y este es el enlace, aparte de que impresa, pues si se solicita a Cielae o a mí misma, se podría proporcionar. Sí, vamos a pedirle a la profesora Steinberg que si quiere especificar un poco más la pregunta, lo puede hacer por el chat de YouTube. Mientras tanto, yo le voy a preguntar al profesor Reyes. Se había trabajado me parece muy interesante el enfoque metateórico, y es algo que efectivamente en filología no solemos hacer aproximaciones metateóricas a la disciplina. En realidad no lo hace casi ninguna disciplina, pero hay otras en donde hay, digamos, metateoría mucho más desarrollada, y hay disciplinas metateóricas
mucho más desarrolladas, muchísimas de la biología, la física. Pero la filosofía de la filología es realmente un área bastante poco estudiada, y me preguntaba si había utilizado modelos metateóricos que se han desarrollado para otras disciplinas, o que hay muchos modelos metateóricos que se pretenden universales, y cómo si el Vox había incorporado alguno y cómo había trabajado con las peculiaridades de esos modelos que muchas veces no están desarrollados pensando en humanidades. Algunos autores explícitamente dicen que los modelos no sirven para las humanidades porque son distintas y hay que tener otros criterios que no son válidos para las humanidades. Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta realmente fascinante, porque ese es el meollo de la cuestión. ¿Cómo reflexionar sobre tu propia disciplina desde un modelo que al final va a ser ajeno a ella? Porque la disciplina entendida como TGN no provee de un modelo y sería, claro, caer en la metafilología consiste en que aquello que tú estás estudiando dentro de tu propia disciplina es lo que tú haces. Es decir, tú, al final, lo que me di cuenta al final, pero creo que es inevitable, y es el hecho de que en el último capítulo lo que yo mantengo es que la filología es una reflexión de segundo grado sobre el lenguaje, en tanto que, claro, desde la antigüedad hay un canon que es un canon estético al tiempo que normativo. Y como es estético, pues consiste en que el lenguaje se pliega sobre sí mismo. Y es inevitable que el significado de ese texto sea ambiguo. En el momento en el que tú te acercas desde fuera a ese fenómeno, pues, y utilizas el lenguaje, pues estás contaminado de esto. Es verdad que hay modelos metateóricos, pero yo reconozco que he estado muy influido desde el principio por las ideas de un gran filólogo al que yo admiro mucho, que es Peter Szondy, que fue profesor de literatura comparada en Alemania durante mucho tiempo, y me convencieron sus argumentos en el sentido de que las humanidades en general no son fácilmente reductibles a la sistematización, porque cada ejemplar que uno estudia es único. Es decir, yo recuerdo una filóloga excelente, Anna Wood, de Madrid, que decía que precisamente cada verso, cada lección de un manuscrito es un problema único. Y aquí es donde se las ve el filólogo, y por eso estamos en una TGN al final, ¿no? Es decir, ya desde sexto empírico, pues la filología, cuando él transmitía los textos de los primeros gramáticos, era una TGN. Entonces, yo sigo a Peter Szondy en esto y escogí un modelo lo más apegado posible a la propia filología, y es el hecho de que me di cuenta al final de que los propios, ¿cómo decirlo?, elementos que conforman el lenguaje literario ya en Grecia provocan su propia interpretación. Me voy a explicar con esto muy brevemente para no ocupar todo el tiempo, pero una de las tesis del libro es que el ainos, que es el enigma, según Aristóteles, es algo previo a la metáfora. Y dice Aristóteles en la Poética que cuando uno abusa del ainos, entonces estás haciendo metáforas, o al revés, ¿no? Es decir, hay un paso que se da muy pronto entre una cosa y otra, pero el lenguaje del ainos y de la metáfora es un lenguaje que hay que descifrar. Es decir, la pregunta de la esfinge al final es una adivinanza, pero es una adivinanza como lo es una metáfora. Es decir, tú cuando tienes una metáfora tienes que sustituir unos significantes por otros significantes. Y en este sentido, claro, al final la propia exégesis filológica que nace en Alejandría mantiene esta terminología. Es decir, desde los propios filósofos presocráticos, cuando uno tiene que tratar sobre algo que no es lo que está viendo, por ejemplo, la naturaleza, en nuestro caso, el significado oculto, por ejemplo, porque haya una alegoría, esto está encerrado en determinados términos que son compartidos por todos. Por ejemplo, setema es una investigación, lo dice Porfirio, por ejemplo. Problema. Esta nomenclatura
es la primera que nace en la exégesis literaria también. Es decir, Giorgio Colli tiene un artículo sobre esto, el profesor Moncho Gallo, que fue profesor de la Universidad de Murcia, también tiene una publicación sobre esto, y yo no quería hacer metafilología en el sentido de mirarla desde fuera porque me parece imposible. Y es verdad que en algunas ramas de la ontología hay procedimientos, pero luego esos procedimientos, a mi juicio, son contestados por los propios miembros de la disciplina en cuestión. Y en la introducción, pues hay unas palabras de un filólogo, de un gran filólogo español, que es Juan Gil, que él decía cuando le dieron un doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid, dijo: lo que un filólogo no debe hacer nunca es metafilología, ¿no? Esto es un pecado. Y esto lo decía Juan Gil, pero bueno, el caso es que la filología, por eso decía Werner Hamacher que la filología es prima, la filología es la prima poesía, es decir, estás haciendo poesía y por eso hay tantos filólogos que también son creadores, ¿no? En ese sentido, para responderte a tu pregunta, básicamente lo que yo entiendo por un modelo metateórico es el reconocimiento y la imposibilidad de escapar de los instrumentos que los propios textos nos dan. Es decir, por eso la interpretación es histórica, porque no puedes escapar a la historicidad, como ha dicho nuestra colega Pilar Gómez, es así. Es decir, es que por eso envejecen las traducciones, por eso hay que seguir renovando los comentarios. Por cierto, no quiero dejar aquí de expresar mi estupefacción por el trabajo que habéis llevado a cabo con esa edición de la Ilíada. Es decir, eso es algo impresionante. Es decir, es poner al servicio de las humanidades la tecnología. Esto es así. Es decir, nada de editar una cosa y colgarla en Internet. Es decir, es que clicas un término y sale ahí. Es decir, en ese sentido, me siento muy orgulloso de pertenecer a este gremio, pero creo que somos una disciplina histórica, y de esto trata también mi ensayo, y este es uno de los grandes elementos, que no podemos hacer una metafilología intemporal. Este es lo que yo mantengo. Creo que he intentado contestarte. Gracias. Gracias. Pregunta también, ya lo mantengo porque pregunta Marcela Coria si el libro tiene acceso libre. Me parece que no, hay que comprarlo de la editorial, ¿no? Desgraciadamente todavía no. La editorial luego, pasado un tiempo, sí los pone en acceso libre, pero por ahora no, porque está recién publicado. Bueno, esperaremos a que salga eso del libro, lo iremos comprando en formato físico, que tardará un poco más en llegar. Y nos dice también la doctora Steinberg que me leo el comentario que nos está por YouTube, me alegro del trabajo en equipo para la edición de 4 libros de Ilíada, me gustaría saber si tuvieron en cuenta los escolios para la elaboración de las notas, y sí, efectivamente, si ustedes consultan en las notas, en realidad si ustedes consultan en la tabla de abreviaturas, en la página, nosotros en las notas usamos 2 sistemas de cita. Uno es cita interna de la nota, básicamente para no tener que estar buscando en una bibliografía. Van a encontrar en muchas notas una sección leer más abajo de la nota, en donde están las citas bibliográficas. Pero en los textos que citamos muchas veces, se volvería un tanto tedioso poner 700 millones de veces la misma cita, así que tenemos un sistema abreviado. El cuadro, digamos, en cada volumen publicado para descargar en la página está el cuadro de cada volumen, pero en la propia página hay una sección donde está el cuadro completo. Y si consultan ese cuadro, todo esto tiene sentido porque viene a esto, que es que si consultan ese cuadro, van a encontrar ahí, de hecho, las ediciones de los escolios, la de Erbster en el caso de los escolios A, B y T, y la verdad no me acuerdo la edición del escolio D, el nombre del editor del escolio D, pero también está, y a lo largo de las notas, efectivamente van a encontrar muchas veces la referencia a los escoliastas. Particularmente aprovecho para dar un saludo muy afectuoso al escoliasta BT, que es realmente un lector brillante del poema. Suele citarse mucho más a menudo el escoliasta, que se entiende que proviene directamente del comentario de Aristarco, porque es el que transmite más lecturas de carácter filológico, más variantes, más discusiones textuales. Entonces a los editores, que son los que generalmente van a los escolios, les interesa más lo que dice el escoliasta A. Pero personalmente he encontrado mucho más interesante el enfoque del escoliasta BT, porque es un lector realmente muy, muy interesante del poema, y está mucho más interesado en la parte literaria,
qué es lo que uno en las notas encontramos. Yo mencioné notas y comentarios, y esto tiene que ver con que las notas están dirigidas al texto español, o sea, nosotros ponemos notas sobre el texto español y comentarios sobre el texto griego. Esto es una pura formalidad terminológica. Los comentarios apuntan a cuestiones gramaticales y textuales, que son justamente lo que puede llegar a interesar de manera inmediata al lector del texto griego, mientras que las notas se ocupan de todo lo demás, arqueología, historia, literatura, pero sobre todo, particularmente, cuestiones narrativas y formuláricas. Hacemos esta división sobre todo porque asumimos diferentes tipos de lectores para los diferentes aspectos, pero por supuesto las notas traen muchísimo interés para los especialistas, y por eso también las notas están delineadas por dificultad, para notas de carácter introductorio, notas de carácter avanzado, notas de carácter técnico, que son las que están particularmente dirigidas a los colegas. Y ahí, sobre todo en las notas de carácter avanzado y técnico, ahí es donde más a menudo apelamos a los escoliastas, como comentaristas, por supuesto, o simplemente como comentaristas, no bajo ninguna manera como otra cosa, como fuentes, excepto, por supuesto, cuando traen alguna lectura específica, pero eso ya también está en las ediciones modernas. Como dijo la doctora Gómez, trabajar con los diferentes editores presenta un desafío. En el caso de Guía en particular, las diferentes editores son muchos editores. Así que afortunadamente en ese sentido tenemos una disponibilidad por lo menos amplia de material con el que trabajar sin tener que ir a todos los manuscritos, que en el caso del texto iliádico es extremadamente complejo, porque no son tantos, vamos a ser francos, no son tantos los principales, pero muy pocos están en acceso ya digitalizado como para consultar. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Nos agradece a Rosa Coria, nos agradece a Rosa Steinberg. No sé si hay alguna pregunta más acá en el panel. Bueno, entonces vamos a cerrar un poco temprano, así tenemos tiempo de dejarles a toda la organización. Muchísimas gracias a todos por su participación, por atenerse a los tiempos y por responder todas las preguntas que fueron formuladas. Nos estamos viendo en el resto del simposio. Muchas gracias entonces a todos los participantes y a todos los